Buen día, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a iniciar nuestro estudio de la abolición de Dios, o el sinónimo de esa palabra, si por algo no la pueden reconocer ahorita por el cansancio del trabajo, y eso es la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que vamos a estudiar hoy en nuestra serie de estudios sobre los atributos de Dios, o las características o perfecciones de nuestro Creador. Vamos a hacer primero, antes de eso, un breve repaso de lo que hemos estudiado estos últimos meses con la ayuda de Dios. Los siguientes son los atributos principales que hemos estudiado de Dios. Han sido 5. Número 1, hemos estudiado su santidad. Número 2, hemos estudiado su soberanía. 3, su inmutabilidad. 4, su espiritualidad. Y 5, su infinidad. Si recuerdan bien, la santidad de Dios se podía dividir en dos sentidos, en el hecho de que Dios es perfecto en todo sentido moral y ético, pero también aplica la santidad de Dios en ese aspecto glorioso, esa luz admirable, como dijo el apóstol Pablo, sobre su ser, su total y perfecto ser, que es tanto lo moral como también la hermosura de su ser. Su soberanía es su completa autoridad que tiene sobre todas las cosas. Desde que Él creó todas las cosas, por lo tanto, sigue por lógica que Él es soberano sobre todas las cosas también. Y soberanía es multifacética como la santidad de Dios. Puede indicar su omnipotencia, puede indicar su trascendencia también, y su providencia y muchas cualidades más. La Biblia está repleta de información sobre la soberanía de Dios. Dios dejó en claro su soberanía con Egipto, cuando Él dejó en claro de que Él es el único Dios soberano y que toda cualquier deidad o divinidad que los egipcios, los cananeos o cualquier otra nación o persona en ese entonces había imaginado era falso, porque no se comparaba a lo perfecto que Él es en su soberanía. Estudiamos su inmutabilidad, que significa simplemente que Dios no cambia, de que Dios es Dios ayer, que Dios es Dios hoy y que Dios es Dios el día siguiente. No cambia en sus perfecciones, no es como que puede mejorar o empeorar en su ser. Si Dios es omnisciente ayer, sigue el hecho de que Dios lo sabe todo hoy también, y esa perfección no cambia. Su espiritualidad tampoco cambia, y también lo estudiamos. Y ese es el hecho de que Dios es inmaterial, no es un ser humano, no es algo que es parte del universo. Dios trascende todo eso, porque una vez más Dios lo creó todo. Y como hemos estudiado, todos esos atributos van en conjunto y nos ayuda a expandir más nuestra teología de quién es Dios y cómo es Él. Y vimos también su infinidad, que el misterio del ser de Dios, que también, a pesar de que es espiritual, santo, soberano y todo, también es infinito y que no tiene límites en su perfección también. Dios es poderoso sin límite, Dios conoce todas las cosas sin límite, Dios es espíritu sin límite, etc. Toda perfección que Dios tiene, todo atributo es infinito también. Y estos 5 atributos principales regulan todas las otras características de Dios que hemos estudiado. Y como dije, hemos estudiado 5 atributos principales, pero en realidad hemos estudiado con todo esto muchos más atributos. Aquí la palabra de Dios nos permite expandir nuestro entendimiento de quién es Dios. Hemos visto otras perfecciones de Dios. Entonces, como ven en la pantalla, estudiamos 5 atributos, pero estos 5 atributos nos expandieron pues nuestro estudio a lo que es la bondad de Dios, lo que es el amor de Dios, la misericordia, gracia, paciencia, justicia, la ira de Dios, la perfección de Dios. Hemos estudiado la beatitud de Dios, la gloria, omnipotencia, invisibilidad de Dios, la trascendencia de Dios, la inmanencia de Dios, de que Dios está presente en todo sentido, que de una manera misteriosa y no comparable a la existencia y experiencia nuestra, Dios tanto es trascendente fuera de este mundo, fuera de esta creación, como también inmanente, de que está presente con nosotros, porque Él es espíritu y porque Él es soberano. También hemos estudiado su omnipresencia. Dios no tiene límites en cuanto a su presencia, su eternidad no tiene límites en su existencia, tanto en espacio como en tiempo. Y hemos estudiado también
la omnisciencia de Dios. Todo esto, gracias a Dios, en solo una cantidad pequeña de meses. Hemos estudiado técnicamente, aunque han sido 5 atributos principales de Dios, hemos estudiado 21. Y depende del teólogo o de los escritos que lean, algunos clasifican los atributos de Dios como solamente 19, ese es el número clásico. Hay otros que unos 10. Aquí en este caso escogí 5 principales. De hecho, técnicamente hoy será el sexto, la abolición de Dios, pero hemos estudiado 21 atributos de eso. Por eso quizá estos estudios se han sentido un poco pesados. Creo que el simplemente mencionar y leer todos estos atributos o el gran número de ellos causa fatiga en nuestras mentes. Y es natural, contemplar todo lo que es Dios a la vez requiere de mucha paciencia y de mucha disciplina, y toma no solamente un momento ni años, toma toda nuestra existencia. Cuando estemos con Dios, si es su voluntad, en el cielo, vamos a contemplar todo lo que es Él eternamente, porque nuestra apreciación de Dios tampoco tendrá fin, porque Él es infinito, Él es soberano, Él es todas estas perfecciones a la vez, y requiere más que un cierto número de horas o de meses para comprender quién es Dios exactamente. Pero a pesar de que ha sido un poco desgastante estos estudios, creo que el propósito de estas clases bíblicas, en mi opinión, se han cumplido. Recuerden que hemos querido contestar las siguientes 2 preguntas. Número 1, ¿quién es Dios? Y número 2, ¿cómo es Él? Y hemos contestado esas preguntas al ver los 5 atributos fundamentales que son, en mi opinión, fundamentales de Dios, el cual, repito, santidad, soberanía, inmutabilidad, espiritualidad e infinidad. Estos son atributos que más que nada describen la esencia, la naturaleza y la sustancia de Dios. Ese ha sido nuestro enfoque de nuestro estudio, entender la naturaleza de Dios. En adición, hemos solo repasado un poco de lo que es el carácter de nuestro Dios. Entonces, una vez más, el enfoque principal, contestar 2 preguntas: ¿quién es Dios y cómo es Él? Y hemos contestado esas preguntas con estos 5 atributos principales que hemos estudiado, pero esos 5 atributos, si ustedes han notado cuidadosamente, han sido enfocados en lo que es la esencia o la naturaleza de Dios, pero no nos hemos enfocado tanto en el carácter de nuestro Dios. Y eso, de hecho, será la siguiente fase de nuestro estudio. Y déjenme explico un poco antes de entrar a esto de la abolición de Dios. Como ya nos dimos cuenta, nuestro Dios tiene numerosos atributos. Y esto es mucho para el ser humano en contemplar, como dije. Es imposible entender todo lo que Dios es a la vez. Por lo tanto, hemos aprendido que es vital desarrollar un discernimiento teológico para así evitar enseñanzas erróneas sobre Dios. Vimos que es importante sistematizar todo lo que la Biblia nos enseña sobre nuestro Creador Todopoderoso, y tal tarea puede ser agotadora. Satisfactorio sí, pero cansado, porque requiere de un análisis continuo y perspicaz. Ahora, desde que tal información sobre el carácter y el ser de Dios es abundante, he decidido dividir este estudio de los atributos de Dios en tres fases. Número 1, la primera fase la vamos a concluir próximamente. Y como ya he explicado, ha consistido en tener una introducción a los atributos fundamentales de Dios en un formato de teología sistemática. Literalmente en el primer estudio expliqué lo que era la teología sistemática. Así hemos conducido este estudio de los atributos. Y los atributos que se han enfatizado, esos 5 que mencioné, han sido los que mejor describen su ser, en mi opinión. Y solamente nos falta uno para concluir con esta primera fase de los estudios de los atributos, pero la segunda fase, si Dios nos permite llegar a esa segunda fase, será centrada en el carácter de Dios. Pero para variarle un poco, lo haremos con el enfoque en la persona de Cristo Jesús,
en la cruz. Y esa serie será llamada El carácter de Dios en la cruz. Más claramente vemos quién es Dios y cómo es Él cuando Cristo está en la cruz. Ahí descubrimos su amor, por ejemplo. Ahí descubrimos su ira, su bondad, su misericordia, una muy importante, su justicia. Aprendemos mucho de Dios en el sacrificio de Cristo Jesús, y esa será la segunda fase. Y una tercera fase, la última de hecho de este estudio de los atributos de Dios, será centrada en la gloria perfecta de nuestro Dios, algo que ya hemos estudiado un poco, si bien recuerdan, en la espiritualidad de Dios, pero ahora será más detallada esa clase, si Dios nos permite, en el futuro. Pero yo sé que es difícil contemplar todo a la vez, porque para mí es difícil, por lo tanto estaré repitiéndome en las clases para que todos estemos unidos en el mismo entendimiento, como nos invita Pablo en Efesios 4, en ser unidos en entendimiento también. Entonces el tema de este estudio de hoy dará por concluido esta primera fase de nuestras clases de los atributos de Dios, y será, como dije y como vieron en la pantalla, la volición de nuestro Dios. He decidido reservar el estudio de la volición o la voluntad de Dios al final de esta primera fase para introducir mejor el consejo perfecto de nuestro Dios. La volición de Dios es sinónimo a su providencia, una doctrina que ya hemos estudiado un poco, de hecho. La volición de Dios es un atributo que refleja un aspecto central de su carácter. De hecho, es una cualidad que hace que Dios tenga, para empezar, personalidad o carácter. Sabemos que Dios tiene carácter o personalidad porque la Biblia nos enseña que Dios es capaz de decidir, de tomar decisiones, de tener voluntad o volición. Y veremos pronto que es muy importante entender este atributo de nuestro Dios. De hecho, la negación de este atributo resulta en perspectivas muy erróneas, como por ejemplo estas tres. Por ejemplo, el deísmo. El deísmo es la negación de la volición de Dios. ¿Qué es el deísmo? El deísmo fue una perspectiva que surgió después del alumbramiento, donde se empezó a creer de que Dios creó el mundo, tal como dice Génesis, pero que se retiró del mundo y dejó que el mundo se gobernara solo. Entonces, muchos deístas en ese entonces empezaron a decir, Dios creó el mundo y le dejó al ser humano una ley moral, cosas pues básicas para que ellos siguieran, para que ellos supieran lo que es el bien y el mal. Y después de dejarles eso, se retiró. Y los deístas en ese entonces decían, es porque por eso hay sufrimiento, porque Dios creó el mundo pero lo dejó, o por eso suceden tantas tragedias, o por eso suceden tantas cosas. Era una respuesta inmediata y no muy claramente pensada, y de esto surgen muchos problemas también. De hecho, mucha política surgió de esta cosmovisión en este entonces. Pero ¿cómo es el hecho de que esta perspectiva rechaza la doctrina de la volición de Dios? Bueno, el deísmo afirma de que Dios no está ejerciendo su soberanía en el mundo, de que simplemente deja que las cosas sucedan y Él está muy retirado de su propia creación. Tal como los griegos creían de Zeus o de los dioses en ese entonces, que ellos creían que están tan retirados que ni saben lo que está sucediendo en el mundo actual. Los deístas creían esto. Y de hecho, lamentablemente, vemos a través de hecho de la historia que las falsas doctrinas que atacaban a la iglesia en el primer siglo han permanecido. Simplemente Satanás la recicla y les pone otro nombre. Y el deísmo sigue siendo una perspectiva que está muy vigente hoy en día. Usted se sorprenderá a veces cuando platica con hermanos y que a pesar de que no utilizan el mismo vocabulario como en estas perspectivas, ciertamente afirman lo que estas perspectivas creen. Entonces, por ejemplo, muchos, y lamento decirlo, muchos en la iglesia creen que Dios no es soberano.
de que Dios realmente no está actuando en el mundo. Y por supuesto que la voluntad de Dios es misteriosa en muchos sentidos. Nosotros no sabemos por qué Dios permite ciertas cosas o por qué Dios permite otras, pero eso no significa, queridos hermanos, de que Dios no esté actuando diariamente, principalmente para su iglesia. Dios está en control. La Biblia nos afirma esto y nosotros somos un testamento de eso también. Pero para que Dios tenga control de todas las cosas, eso requiere de que Dios tenga volición o que tenga una voluntad buena para toda su creación, tanto en el nivel macroscópico como también microscópico también. Dios controla y es soberano sobre todas las cosas, desde el microorganismo más pequeño hasta la persona más grande también, tanto en el pasado como en el presente y como en el futuro. Y una vez más, la negación de la abolición de Dios te traerá perspectivas como el deísmo. Ahora, otra perspectiva que sale de la negación de la abolición de Dios es algo que se llama fatalismo. Y esta es la creencia de que las cosas suceden por destino. Y yo creo que es una expresión que se escucha mucho hoy en día, de que, no, pues me caí porque fue por destino. Entonces, es parte de nuestro vocabulario. De hecho, yo lo digo a veces, pero detrás de toda expresión siempre hay una filosofía o una idea. Y parte de lo que es estas expresiones es la afirmación de que las cosas suceden pues al azar o sin propósito, o sin ninguna fuerza que dirige las cosas. Y el fatalismo es algo que reemplaza la doctrina de la abolición de Dios. Esta perspectiva afirma que todo sucede como una cadena de causas y efectos, pero de una forma ininteligente, de que no hay un Dios que dirige todas las cosas para un propósito debido. La Biblia nos enseña de que Dios creó todas las cosas, que nos creó específicamente a nosotros con un propósito para disfrutar de Él y para servirle. Entonces, si se niega eso, algo tan fundamental en la Biblia y en nuestra propia teología de la iglesia, caemos en perspectivas como esta, que de hecho nos devalúan como seres humanos. La verdadera humanidad que la Biblia nos enseña es ser portadores de la imagen de Dios, que refleja belleza, tenemos belleza, tenemos amor, tenemos todas estas cualidades hermosas gracias a Dios, porque tenemos la imagen de Dios. Esa es la verdadera humanidad, ese es nuestro propósito. Pero cuando se niega eso, se niega la abolición de Dios y luego se afirma perspectivas como esta, fatalismo, una perspectiva fatalista, las cuales pues son muy deprimentes. Entonces cuando hay una perspectiva así muy deprimente, pues ya es cuando tenemos que empezar a cuestionarlas y revisar lo que estamos afirmando de las Sagradas Escrituras en nuestra interpretación y hermenéutica. El fatalismo o fatalistas creen que las cosas suceden debido a la necesidad física, pero no por la intervención de un Dios autodeterminante. Entonces, si existen ciertos seres humanos en un continente, no es por Dios, sino más bien por necesidad física, porque más o menos como se afirmaba en las enseñanzas de Charles Darwin, de que se sobreviven por fuerza o porque fueron más adaptados a la naturaleza, y esa es una perspectiva muy claramente antiteísta. Muchas veces podemos caer o estar cerca de afirmar cosas así. Y otra cosa que surge de la negación de este atributo de Dios es creer que las cosas suceden por casualidad o al azar y que nada tiene significancia. Y veremos en un versículo muy importante en Proverbios 16, versículo 1, que las cosas que parecen suceder al azar realmente son dirigidas por Dios. No hay casualidades, no hay cosas que suceden por fatalismo, ni tampoco podemos afirmar una perspectiva deísta. Dios está en control de todas las cosas porque Él tiene volición, Él tiene carácter y Él tiene un propósito para todas las cosas. Como dije, las Escrituras y la experiencia personal nos demuestran que Dios
no se ha retirado de su creación. Él decidió crear todas las cosas y Él decide permanecer activo en todas las cosas. Como lo implico aquí en lo que acabo de decir, Dios decide hacer esto, Dios decidió crear las cosas, Dios decide estar inmanente en su propia creación. Las cosas no suceden sin la continua intervención de Dios, o sin que Dios le dé una cierta dirección a las cosas tampoco. Y mucho menos suceden las cosas al azar. La voluntad de Dios es universal y aplica tanto para, como dije, para cosas pequeñas que podemos interpretar como pequeñas, como también para las grandes también. Pero lo importante de todo, como he dicho en estos estudios, ¿qué es el fundamento bíblico para esto? Bueno, esto lo veremos próximamente. Sabemos que Dios tiene su propia voluntad y que todas las cosas son determinadas por esa voluntad debido a estos siguientes puntos. Uno ya lo acabo de mencionar, número 1 lo voy a leer. El libro de Génesis demuestra que Dios decidió crear todas las cosas. No fue forzado a hacerlo, sino simplemente decidió hacerlo por la abundancia de su amor. Entonces, por la abundancia perfecta del amor y la bondad de Dios, creó las cosas. No porque se sentía solo, no porque fue forzado por necesidad física o cualquier otra motivación, sino simplemente fue una decisión basada en amor, en crear todas las cosas. Y eso es implícito en el texto de Génesis, en los primeros 2 capítulos. El ser humano, número 2, es un testamento a la abolición de Dios, ya que el ser humano fue creado a la imagen de Dios, y si el ser humano puede ejercer el libre albedrío, o que podamos tomar decisiones por nuestra propia cuenta, cuánto más nuestro Dios, quien le dio esa facultad al hombre. Entonces, en Génesis, desde el primer capítulo, se nos afirma este atributo de Dios, en que Él decidió crear todas las cosas, y número 2, el hecho de que le dio la facultad al ser humano en que podamos tomar decisiones, y si nosotros podemos hacerlo, como pues con más razón Dios puede hacerlo y perfectamente también. Pero 3, y aquí es donde vamos a entrar en algunos textos, y me acompañan Salmo 103, versículo 19, Salmo 103, versículo 19. Vamos a ver otro texto aquí en Salmos 103, versículo 19. Dios, como dije numerosas veces, Dios ejerce una soberanía o un gobierno universal. Él gobierna el sol, las estrellas, la luna. Él gobierna, de hecho, los gobiernos del mundo, las naciones, nuestras propias vidas, la dirección de nuestras vidas. Todo lo gobierna Dios. Y implícito a este gran y irrefutable hecho es que Dios tiene volición. Esto es lo que implica cuando afirmamos estas verdades. Dice el texto: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Claramente un texto que afirma su soberanía y providencia, pero también un texto que afirma lo que estamos declarando aquí. Pero un versículo más directo es el Salmo 135, versículo 6. Ahora vamos a ese texto, Salmo 135, versículo 6. Aquí rapidito se le puede negar lo que el deísta afirma. Un texto bien claro de que Dios tiene volición. 135, versículo 6. Dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es un punto que el apóstol Pablo hace en Romanos, cuando escribe sobre la salvación de los gentiles, de que Dios es tanto Dios como de los judíos como también de los gentiles, y que parte de la teología del evangelio es el hecho de que Dios decidió salvar al judío y al gentil.
de que Dios decide hacer pactos con Israel, de que Dios decide crear todas las cosas, que Dios decide que Israel permanezca salvo para que así viniera el Mesías, de que Dios decidió que el Mesías muriera por nuestros pecados y que los gentiles fueran adoptados en Cristo Jesús. Todo es por la decisión de Dios y no hay nadie ni nada quien le pueda decir que no. La voluntad de Dios determina literalmente todas las cosas. Y continuamos con más puntos. A veces pensamos en la voluntad de Dios en los sentidos grandes, ¿no? En la dirección o cómo es el universo, el sol, la luna, las estrellas, la gravedad, las leyes naturales que descubrimos en la ciencia, en la física. Pero algo que a veces es muy difícil de comprender es que la volición de Dios se extiende a naciones, específicamente a gobiernos. De que si hay alguien en el pasado que fue rey, fue porque Dios permitió y decidió que tal persona fuera rey. Y a veces es muy difícil, como digo, contemplar esto porque sabemos muy bien en el pasado y en el presente que han existido pues líderes humanos muy malos. Sin embargo, Dios no decide las cosas al azar. Dios tiene un propósito para todo. La volición de Dios está centrada en su santidad y lo veremos en más textos en adelante, pero para no alargar esto y simplemente leer lo que la Biblia dice, Dios permite que las naciones existan y también regula sus actividades. Veamos Job, capítulo 12, versículo 23. Job 12, versículo 23. Sabemos que Job fue escrito antes de los libros del Pentateuco, pero no estoy seguro cuáles naciones existían en este entonces. Estoy seguro que Egipto ya estaba en existencia y que tenía pues poder sobre todo el mundo. Sabemos también que otras naciones habían surgido y desde muy temprano en la historia se declara la soberanía y volición de Dios sobre las naciones, y este es un texto que afirma esto en el tiempo antes de Moisés. Job 12, versículo 23 nos dice lo siguiente: Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce las naciones y las vuelve a reunir. Entonces, algo que sí quiero dejar en claro es que no es como que Dios está jugando con la vida de las personas. Tampoco no debe ser la impresión que tengamos en este versículo. Se declara muy rápidamente, es un discurso que está dando Job aquí y no está siendo muy sistemático. Además es un libro poético y sapiencial. Pero muy claramente dice aquí Job de que Dios permite que las naciones se desarrollen, de que crezcan en poder, de que crezcan en recursos, pero también determina cuándo tales naciones caen. Y tantos ejemplos hay en el pasado y en el presente cómo suceden estas cosas. Y principalmente suceden debido al estado moral de una nación. Cuando una nación llega a un nivel de depravidad, los libros proféticos del Antiguo Testamento nos demuestran de que Dios impone justicia. Y cuando los líderes y cuando los ciudadanos no tienen ningún remordimiento en su conciencia, que están tan caídos en su moralidad y ética, Dios destruye tal nación. Y especialmente vemos esto cuando una nación va en contra del pueblo de Dios. ¿Qué pasó con Egipto? ¿Qué pasó con Babilonia? ¿Qué pasó con el imperio poderosísimo romano? Caen naciones. Dios las establece. Dios estableció. Es por Dios quien el imperio romano creció tanto. En ese entonces decían los judíos, ¿por qué Dios permite que nosotros estemos bajo el yugo de ellos y el imperio creciera tanto? Bueno, en Gálatas 4, versículo 4, dice que justo a tiempo Dios envió a su Hijo Jesucristo y que nació y que dio su vida por todos. Cuando uno ve en el libro de Hechos,
la evangelización rápida de todas estas de la iglesia es debido al Imperio Romano. El hecho de que el imperio se había extendido tanto que la evangelización se había facilitado y por eso creció tanto la iglesia. Entonces, cuando suceden cosas en el momento de que a veces decimos, ¿por qué lo está permitiendo Dios? Siempre hay un propósito detrás de ello. De hecho, las persecuciones de la iglesia, especialmente en el libro de Hechos, era cuando habían persecuciones que la iglesia crecía más. ¿Por qué? Se preguntará. Porque si en una ciudad la iglesia era perseguida y no podía adorar a Dios en paz, se iban a otra. ¿Y qué se llevaban? Se llevaban el evangelio, se llevaban la sana doctrina y creaban más discípulos. Los perseguían y continuaban y iban de ciudad en ciudad y por eso crecía tanto. Y todo se debía a que era la abolición de Dios y de que de antemano Dios había preparado las carreteras, los medios de transportación para que la iglesia creciera tanto. Siempre hay un propósito para todo. Nosotros somos finitos y no podemos comprenderlo al instante, pero aquel quien estudia historia, especialmente son los que más aprecian la abolición perfecta de Dios. Pero regresando aquí a lo que leímos, Dios establece y también quita a naciones, pero también a gobernantes. Veamos Éxodo 9, versículos 16. Éxodo 9, versículo 16. Aquí nos dice Dios algo muy importante sobre el faraón. El faraón se estaba enalteciendo aquí en contra de Moisés, en contra del pueblo hebreo, no los quería soltar de su yugo. Y Moisés no está sorprendido, ni mucho menos Dios, por obvias razones. Y algo que declara Dios aquí en este versículo es que si tú eres faraón es porque yo lo permití. Tú eres rey de Egipto porque yo lo permití, para que tú fueras el rey cuando yo iba a librar a mi pueblo, a Israel. A Éxodo 9:16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Era en el tiempo cuando Egipto estaba muy poderoso, tenía todos los recursos, tenía todo el reconocimiento mundial de las riquezas que tenían ellos, y Dios escogió este exacto momento cuando Egipto estaba hasta acá para ponerlos hasta acá, para engrandecer su nombre, para dejar en claro su soberanía. Pero al punto que voy es que Dios decide y quita a gobernantes, en especial como aquí con el faraón. Le dijo lo mismo a Nabucodonosor, que también estaba teniendo la misma soberbia. Dios le repite lo mismo en Daniel 2 y en Daniel capítulo 4. En Lucas 1, versículo 52, en el tiempo de Cristo se dice lo mismo. Vamos a leer ese texto, Lucas 1, 52. Lucas 1, 52. A veces podemos votar por algún candidato y no estamos satisfechos con el quien gana, sea si usted le iba a Trump o si le iba a Joe Biden, pero el caso es de que Dios es el que pues supremamente decide quién es el que gana y Dios tiene sus propósitos para aquello. Lucas 1, versículo 52, dice así: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Entonces Dios puede quitar a alguien del trono o de la presidencia o de cualquier posición de poder. La abolición de Dios se extiende en las leyes naturales, en el orden del universo, en las naciones, tanto en sus gobiernos, políticas, en los sucesos que pasan en tales vidas de las naciones, en los gobernantes, y no necesariamente presidentes o reyes, sino también cualquiera que tiene posición de poder o de autoridad, pero también se extiende a cada área de la existencia de cada persona, hasta en las cosas que parecen suceder por casualidad o al azar. Porque sí, hermanos, ciertamente hay cosas que suceden que parecen ser al azar o por casualidad. Por ejemplo, si yo me encuentro un centavo
Digo, no sé qué propósito tenga este centavo en mi vida o que se haya puesto en mi camino. No sé por qué Dios lo puso ahí. Y yo no puedo determinar por qué. Ni si me encuentro a alguien en el autobús o si veo a un famoso en el aeropuerto. Pero ciertamente, por razones misteriosas, Dios es controlador de todas las cosas, aun las que parecen que son al azar. Proverbios 16, versículo 1. Vamos a leer, ese es un texto que nos enseña esto. Proverbios 16, versículo 1. El azar, queridos hermanos, realmente no existe. Cuando lo estudias profundamente ante la luz de la providencia de Dios, realmente no existe el azar. Y para simplificar la teología de esa declaración que acabo de hacer, mejor leo este versículo. Dice así, Proverbios 16, versículo 1. Dice así, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Quizá este no es el texto que estaba teniendo en mente, pero veamos otro, o déjenle un poco más adelantito, todos los caminos. Les debo el texto. Esto sí puede aplicar a lo que estoy diciendo, pero había otro texto que tenía en mente. Les voy a pedir una disculpa por eso, pero veamos Hechos 17, versículo 28. Hechos 17, versículo 28. ¿Saben qué? Proverbios 16:1 sí es el texto. Lo que pasa es que en el hebreo y en la versión en inglés suena diferente, pero dejen explico lo que dice el texto. Del hombre son las disposiciones del corazón. Del hombre es algo que alguien decide o que alguien quiere hacer. Sin embargo, de Jehová es la respuesta de la lengua. Es como se dice el famoso dicho, el hombre pone y Dios dispone. Cualquier cosa por casualidad o cualquier decisión que podamos tomar, de alguna u otra manera, Dios lo permite o lo regula en su soberanía, hasta aún cosas que pueden parecer al azar. Aún si son cuestiones de decisiones malas o decisiones buenas, Dios no nos causa que pequemos, sin embargo, Dios puede utilizar tales pecados aún para sus propios propósitos. Y eso es algo muy difícil de entender, pero lo vemos en numerosos ejemplos, como con el faraón, como con naciones paganas, como Babilonia, como el Imperio Romano, etc. Dios lo controla todo, pero como ya fuimos a Hechos 17:28, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces podemos viajar, podemos escoger ciertas carreras, pueden suceder una variedad, un gran número de cosas en nuestras vidas que cambian la dirección de nuestras vidas, pero Dios es el quien la regula. Siempre es Dios, su volición es sobre todas las cosas. Solamente voy a leer lo último que dice aquí. Las Escrituras enseñan principalmente que la voluntad de Dios es completamente independiente y no está sujeta a la voluntad de nadie más. Como leímos en el Salmos, Dios hace lo que quiere, no lo que el ser humano quiera, sino lo que Él decida en su perfecta soberanía y también en su perfecta santidad. Vamos a concluir con el estudio de hoy. Con la siguiente semana vamos a continuar con este estudio de la abolición de Dios. Gracias por su atención y que Dios los bendiga. Hermano Alfonso nos va a dirigir con una última oración.